En Contextos, la opinión de Gonzalo Javier Suárez Prado, experto en temas legislativos y director de Nuevos Paradigmas. Gonzalo, qué gusto estar juntos para despedir 2025 y darle la bienvenida a 2026. Y bueno, con tu gran conocimiento, saber cuál será la agenda legislativa del 26 y qué sucederá entonces desde ahí, que va a repercutir en todos los mexicanos. Marcela, Manuel, buenos días a ustedes, a los de Radio La Laguna, a quienes nos siguen a través de la aplicación de Noticieros GREM, de las otras vías para conectarnos, particularmente Facebook Live, y qué bueno que está al aire porque la semana, por el cambio de horario, sabemos que este espacio suele ser los jueves, estamos en miércoles porque mañana no hay programa, pues dos de nuestros solicitados no lo oyeron en vivo y me dicen, oye, y tampoco pude oír la grabación en Facebook porque entraste ya pasados los saludos. Así que, tía Marina, estimado Brian, fuerte abrazo para ustedes. La felicitación de esta semana se queda en casa, no sale, por los años 89 de mi señor padre y el 84 de mi mamá. ¡Ay, qué lindo! Ya qué alegría tenerlos juntos. Claro, felicidades. Muchas gracias, Marcela, Manuel. Que les digo que lo malo del Guadalupe Reyes es que en el caso de la casa tiene por lo menos 2 kilómetros extra, no 2 fiestas adicionales. Entonces, bueno, vamos a ganarle a todos con 3 pasteles en 2 días. Qué rico. Pero, así va la cosa, Marcela, Manuel. Un gusto saludar a nuestros amigos, desearles todo lo mejor para el año que inicia. Y bueno, pues en este breve recuento de qué nos dejó importante la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, trabajando como Poder Legislativo Federal. Pues básicamente creo que de las medidas que tomaron que más benefician a la población abierta, la célebre ley Silla, ¿no?, que permite que ahora los trabajadores que trabajaban de pie muchas horas, particularmente, digamos, caseros, en tiendas y demás, puedan tener un banquito para pasar algunos de sus minutos del día descansados mientras trabajan, y aunque algunos me dicen que no les sirvió tan el espacio que de por sí era limitado y no los dejan alejarse de su espacio, pero bueno, creo que es de las que más repercuten en el día a día. Recordemos que se aprobaron las 40, pero pocas más de los propios diputados, a ver si los 1900 ahí en el tintero, a ver si pueden avanzar algunas, entre las que, bueno, muchas recordemos las que de un mofa, pero las célebres días nacionales de la alfarería o de la B, ¿no?, y las inscripciones con letras de oro, o sea, que no tienen mayor ascendencia, unas que sí, particularmente aplicaciones, hablar de derecho al seguro social, que ahora lo presentan como un gran crecimiento en el número de afiliados, pues sí, pero no eran plazas que no existían y se les da ese espacio y que sin duda benefician a muchas personas, y también ya vimos desaparecer algunos espacios de trabajo rentables o que no les conviene el nuevo modelo, ya anunciaron su cierre hará un par de semanas o lo harán a partir del día de mañana, que empieza el 2026, ¿no? Algunas que proponen y no dicen que, ¿sabes?, cuando muere, por ejemplo, el famoso impuesto a los videojuegos violentos que habíamos comentado, y seguir poder legislativo que nos debe como 3 iniciativas importantes que se platican. Gonzalo, te voy a interrumpir. Gonzalo, te voy a interrumpir porque fíjate que como que se está cortando la señal. ¿Será que te volvemos a marcar? ¿Será que te mueves un poquito? No sé, está como interrumpiéndose y no estamos escuchando de manera cortada tu intervención. Y es lo que menos queremos, por supuesto. A ver si aquí se escucha mejor. Muchísimo mejor, gracias. A ver, a tus órdenes, Marcela. Y decíamos de las que nos prometieron, que están pendientes, que no han dicho que sí, que no, que nadie se opone, pero la verdad es que no salen. La célebre legalización de la marihuana, que era un mandato de la Suprema Corte, la semana laboral de 40 horas, que también está ahí en veremos, ¿no? Y el mayor, un pago mayor a los trabajadores del gobierno federal, particularmente a médicos, maestros y militares, que pues sí, todo el mundo dice que ganan poco y que hay que darles más, pero pues el propio gobierno se complica en poder cumplir esa ley. Entonces ahí están las propuestas muy aplaudidas, muy queridas, pero nomás no avanzan. Yo creo que la que más impacto tendrá en la vida, no necesariamente cotidiana, pero sí en la vida del país,
fue la célebre reforma judicial que nos puso ahora con jueces electos que no necesariamente son los más capaces y que pues no hace de esto un país más democrático, aunque sea el argumento para convencernos de que era buena idea, ¿no? Ahora, ¿cuál va a ser la más importante reforma a discutir en 2026? Pues precisamente la reforma electoral, que pues tiene tres grandes vertientes a favor de la propuesta, que es que se gaste menos en elecciones. Por supuesto, queremos que se usen mejor los recursos públicos y tener campañas políticas no es precisamente el mejor uso. Bueno, pues se piensa bajar el financiamiento. 2, desaparecer los diputados plurinominales, que eso me parece un error, ya lo hemos comentado, que a mucha gente no le gusta porque sienten que no representan a nadie. Por un modelo donde el que gana un distrito, sea por un voto o por 10% o por 70%, de todos modos se va a llevar el 100% de los votos, pues deja muchas voces disidentes fuera. Y pues recordemos que esa reforma, que fue el inicio de la apertura democrática con don Jesús Reyes Heroles, allá después de que López Portillo fue candidato presidencial único y que dijo, un poco cínicamente, pero con toda la realidad, pues yo podría ser presidente con el voto de mi mamá nada más. En realidad era con el voto de su ex amigo y compadre Luis Echeverría, que lo puso de candidato, pero bueno, con ese le bastaba, y a partir de eso se hace una gran apertura democrática que reconoció al entonces proscrito Partido Comunista Mexicano y que permitió que hubiera una mayor presencia de las voces disidentes, que eventualmente nos llevó a que en el 97 el partido que por años había sido el hegemónico del país perdiera la mayoría en la Cámara de Diputados, requiriera dejar que la oposición coordinara y que llevó eventualmente a la derrota en la elección presidencial del 2000, que luego nos dio 3 alternancias, la de Vicente Fox, la de Felipe Calderón y la de Enrique Peña Nieto sin mayor problema, y con la cuarta la llegada de Andrés Manuel, que nos prueba que se podía ganar una elección haciendo campañas que convencieran a la gente y que el dinero o que las fuerzas políticas presentes no terminaran de desacomodar las cosas. Bueno, pues se pudo hacer con esta reforma un espacio para las voces disidentes y que creo importante preservar. ¿Qué vemos en esta reforma? Pues que va a poner a prueba la coalición mayoritaria, porque si vas a reducir financiamiento a los partidos y vas a quitar plurinominales, estás prácticamente desapareciendo a 2 de los partidos de la alianza oficial, es decir, el PT y el Partido Verde no podrían mantener un registro más allá de 2, 3 estados donde tienen fuerte presencia, el PT acá en la zona del norte, Durango, Nuevo León, y el Partido Verde muy fuerte pues en Chiapas, en San Luis Potosí y alguna bastión adicional, pero pues prácticamente desaparecerían en el resto del país, y la negociación de candidaturas sería en la mesa de Morena y no ante los votos ciudadanos. Entonces, sospecho que ese par de partidos como partidos se van a negar. Habrá que ver qué tanta presión, convencimiento o hasta ofrecimientos más allá de lo normal le darían a los diputados que hoy integran esas bancadas, pues sea para que se pasen a Morena o para que por lo menos voten la propuesta a favor de la iniciativa presidencial. Aún no la tenemos porque formalmente pues empezarán las discusiones este enero, ya las públicas. Se supone que Pablo Gómez, uno de los primeros precisamente diputados plurinominales de la reforma de Reyes Heroles, pues será el responsable de desaparecer la figura que le dio una larga y productiva carrera legislativa. Vean lo que luego sucede con estos movimientos traicioneros, ¿no? Que tienes que apoyar lo contrario a lo que luchaste toda la vida, pero porque ya tienes el poder y no quieres perderlo. Veremos qué tal les va en la propuesta, qué tan práctica la pueden hacer, qué logran negociar o dejar abiertas las posiciones. Ya lo decíamos, por ejemplo, que sería prudente reducir a los senadores, dejar los 2 electos de mayoría, 1 de minoría por cada estado. Ahí no me parece del todo prudente que tengas una representación de lista, porque pues a final de cuentas representan a los estados, no necesariamente a los partidos, ¿no? En diputados sí me parece prudente que se quedaran más, pero pues habrá que ver cómo avanza esta propuesta por fin. Recordemos que hoy se hace una bolsa grande
se reparte una cantidad para todos los partidos por igual, para garantizarles una base mínima de competencia, y luego una parte de la bolsa que se reparte de acuerdo al número de votos obtenidos en la última elección, para que los partidos pues grandes puedan mantener una mayor campaña, dado que tienen más distritos a su favor de origen, pero eso no garantiza que te quede, ¿no? O sea, el chiste de la democracia es que un voto puede bastar para sacarte si se cuentan bien los votos. Y eso será bien importante ver cómo queda planteado en esta reforma, que yo creo que será la más importante de 2026. Recordemos que como en 2027 tendremos elecciones federales, pero el calendario establece que casi un año antes empieza ya el proceso electoral, porque hay que hacer pues los preregistros, las propuestas de plataforma, las candidaturas, las alianzas, todo lo que sea. Debemos tener esta iniciativa terminada, presentada, aprobada, particularmente porque tiene un componente constitucional, antes del 1 de julio de 2026. Así que está necesariamente obligada para discutirse y aprobarse en el primer semestre de este año. Se dice por parte de algunos coordinadores parlamentarios, particularmente Ricardo Monreal, que se van a abrir a la posición del público, que va a haber mesas, que va a haber discusión, y que pues al final de cuentas se tomará en cuenta todas las voces. Hay otros que dicen que no se apuren, que no se le puede mover ni una coma a la iniciativa presidencial, así que todo lo demás será mera pantomima y acompañamiento, pues para fingir que tenemos un proceso democrático. Y no olvidemos que a final de cuentas quien decide quién ostentará el poder más allá de lo que marque la ley será lo que opine la mayoría de los ciudadanos. Entonces, como dice alguien por ahí, si el reparto importante de candidaturas ocurrirá dentro de un partido y maltratas a las corrientes minoritarias dentro de él, pues se van a la tiendita de enfrente, como pasó con el PRI en el 2000, que pues a muchos candidatos locales que no les dieron ni las gracias, aunque tuvieran más fuerza, más presencia y demás, pues apoyaron a bajita la mano la campaña de Fox, y es parte de lo que le ayuda a ganar. O en la elección de 2018, que a los priistas de la dirigencia que había puesto Peña Nieto se agandallaron, perdón por el término, puede ser más preciso, ¿verdad? Se agandallaron las candidaturas principales, pues muchos de los liderazgos locales dijeron, ok, pues no jugamos con el candidato del PRI, sino apoyemos al candidato de Morena, y pues ya se vio que pudo por fin, tras 3 elecciones, superar lo que había sido su piso histórico de votación, y eso en parte porque desplazaste a candidaturas locales que tenían más fuerza real en los distritos, ¿verdad? Se suman sin afiliarse al partido, sino simplemente sea por este afán de venganza de a mí no me va a ganar este desgraciado que escogieron en el centro, cuando aquí yo tengo presencia, pues voltearon más de un distrito y por supuesto ayudaron al resultado del 2018, ¿no? Uh-huh. Lo vimos en 2024 y lo decíamos, como candidata ciudadana, Xóchitl había hecho una gran campaña. Cuando ya le toca ser candidata institucional, pues se le complica bastante el obtener votos, porque ya no puede tener la frescura que tuvo al principio, porque tiene que ser consistente con las propuestas de los partidos, ¿no? Uh-huh. Como vemos, a nivel mundial están cayendo en un cierto desprestigio, es decir, la población escoge gente que llega de fuera de la política. Ahí está un Donald Trump, por ejemplo. Acá tenemos al precandidato que está haciendo mucho ruido, Salinas Pliego, que dice, pues no soy político y por eso lo puedo hacer mejor que ellos. Ya veremos si como Trump llega a hacer tropelías, a tomar unas medidas absurdas y más que nada para su crecimiento personal o digamos algunas metas bastante absurdas como presidente de un país, por ejemplo, que quiere construir el salón de baile más grande de Estados Unidos como un anexo de la Casa Blanca, uh-huh, destruyendo un edificio histórico y afeándole la vista, pero bueno, va a ser una de sus metas el tener el salón de baile más grande de Estados Unidos. Como si no tuviera Mar-a-Lago, ¿no? O sea, ¿para qué quiere hacer eso? Ajá, sí, pero además con su típico estilo de que demasiado oro nos hace muy hermosos, y dices, no es cierto, joven, pero bueno. Pero mira, ese es el tipo de propuestas que tiene, o el cometer el gran error, para mí, simbólico, pero grande, de ponerle su nombre a un buque de la Armada de Estados Unidos, cuando ese es un honor luctuoso típicamente. O sea, ya que murió el personaje, pues vale, el más grande portaaviones que acabamos de inaugurar, pongámosle Ronald Reagan o George Bush, pero padre, ¿no?
nunca a alguien que está vivo, pues porque no sabes qué puede hacer o cómo acabe su historia. Pues recordemos, sin ir más lejos, que acá Agustín de Iturbide consuma la independencia y luego intenta tirar al gobierno, pues bueno, acaba fusilado por muy héroe que sea. O Porfirio Díaz, que puede aventarse 30 años habiendo manejado una economía bien y una política relativamente acorde a su época, y termina siendo el gran villano de la historia, ¿no? Pero bueno, es parte de lo malo de estar con personas vivas y que seguimos decidiendo qué hacer día a día. Y pues le invito a los amigos del auditorio que a lo largo de este primer semestre de 2026 estemos muy pendientes de participar en la reforma electoral, e impulsar a que nuestros legisladores hagan lo que más nos conviene como ciudadanos y no necesariamente lo que sea a favor de ellos como sus partidos o sus camarillas de poder, más allá de en qué partido milita. Oye, Gonzalo, yo no me quiero rendir antes de tiempo y esta recomendación que tú haces me parece que es oportunísima. Y sin embargo, ¿sí crees que nos escuchen? ¿Sí crees que les interese lo que pensamos? ¿Sí crees, en serio, conociéndolos como los conoces? ¿Sí crees? Sí, Marcela, porque, y ya lo decíamos en el especial de Año Nuevo, hay personajes que tú los ves por ahí medio oscuros, pero que pueden crecer muy rápido y muy fuerte, ¿no? Gente muy seria, muy dedicada. Entiendo que en unos momentos más tendrás al buen Jorge Triana, una persona a quien aprecio y reconozco por su trabajo, o decíamos al aire este sábado, Kenia López Rabadán, que pues, es una legisladora que empezó desde asistente legislativa en el Congreso local, ha sido diputada local, federal, senadora, y pues tiene una larga trayectoria. Dirán algunos, oye, es que solo ha ganado plurinominales. Pues sí, pero ha hecho un buen trabajo como legisladora, aunque de repente le gane la estridencia, pero bueno, son personajes que puedes ver crecer, y sobre todo, como me decía alguna profesora, algo muy cierto, en enero de 1917, tú no hubieras pensado que los bolcheviques, es decir, Lenin, pudiera llegar al poder antes de que se acabara el año. Tenían menos del 1% de intención de voto y de conocimiento. ¿Y qué crees? La lograron. O un ejemplo un poco más acá, Lech Walesa, el que fue presidente de Polonia y que organizó parte del derrumbamiento del bloque socialista, pues era un líder sindical sin mayor empacho en la industria acerera en Polonia, y pues logra hacer un movimiento social y que se transforma en político y que logra tirar las cosas. Entonces ahí está, por ejemplo, Grecia Quirós, la viuda de Carlos Manso, con el movimiento del sombrero, que ya logró obtener por parte del INPI el reconocimiento de marca tanto al nombre de su difunto esposo como al movimiento independiente del sombrero, y pues que podría crecer porque es un liderazgo que de verdad recoge voces de personas que han padecido con las políticas actuales. Y vaya que Peña Nieto le metió ganas, interés, dinero y presencia política a Michoacán y no lo pudo resolver, que Calderón arrancó ahí la guerra contra el narco por la gravedad del tema y no lo pudo resolver, que López Obrador e incluso Claudia Sheinbaum pues tienen presencia permanente ahí y no han podido resolver el tema. Pues veremos si un movimiento que sale de la propia sociedad logra despegar, e imagínate que lo haga bien en Michoacán en 3 años, por lo pronto en su municipio. Luego, como gobernadora, pues tendríamos una carta muy interesante. Pues sí, pero son 2027. liderazgos que surgen y no necesariamente de la nada prácticamente. Y todos estos correcto. ejemplos que has puesto, así ha sido. Pero yo lo que te pregunto es la clase política de este país, los que ya están ahí, a los que les va a tocar decidir qué sí y qué no de la reforma electoral. ¿Sí nos oyen? ¿Tú sí crees que Yo nos creo que oyen? sí, Marcela. Hombre, ¿y Como cómo dices, nos oyen? no es momento de perder la esperanza ni de abandonar todo. Creo que sí nos van a escuchar, sí tienen que hacer algo de caso y sobre todo tienen que tener algo muy en mente, en particular aquellos compañeros del chaleco guinda. Están diseñando instituciones como si nunca jamás fueran a perder el poder. Y la verdad es que en política siempre hay que estar listos para ser opositores. Te pongo otro gran ejemplo. Cuando en su momento López Portillo decide que hay que separar a la planeación del gobierno de la ejecución del gasto, diseña la Secretaría de Programación y Presupuesto, pasándole buena parte de las facultades que tenía Hacienda.
y le encarga el diseño a una persona que cree que él va a ser el secretario de Hacienda, de programación, así que le pone cantidad de atribuciones, le da facultades, megapoderes, y hace una super secretaría pues con ánimo de ocuparla él, y se la da a su principal rival político. Y lo deja él como secretario de Hacienda. Entonces diseñó para servirse con la cuchara grande y terminó dándosela a su principal rival. Y no olvidemos que la Secretaría de Programación y Presupuesto en realidad era la Secretaría de Preparación Presidencial. 3 de sus titulares llegaron a ser presidentes, ¿no? Uh-huh. Cuando en realidad la idea era hacerla algo bastante menor, bueno, pues por el diseño institucional fortaleció las cosas. Yo espero que recuerden que son mayoría ahorita, pero que no son eternos. Entonces, que más vale diseñar instituciones y no pensar que hay que afianzarnos con todo al poder. Por supuesto, hay algunos que eran difíciles de desplazar, y ya lo habíamos mencionado con algunos personajes polémicos, como aquel cercano al Limones, ¿no? Que luego dice que ni lo conoce cuando tiene fotos con él y están sus logos. Bueno, pues esos personajes con poder y dinero serán difíciles de desplazar, pero no son los únicos. Uh-huh. ¿No? ¿Y qué de la reforma electoral, para ir adelantando ya un poco el tema, porque en un ratito más vamos a platicar con Jorge Triana? ¿Qué de la reforma electoral te parece a ti que es importante que sí pase tal y como la están mandando al legislativo? Bueno, Marcela, sin duda, reducir lo que gastamos en campañas. No puede ser que tienes un despacho de headhunters, es decir, de los que buscan algún cargo importante. La tarifa suele ser 3 meses del sueldo del personaje que vas a enlazar, es lo que te puede cobrar un despacho de cazatalentos. Y hoy nos echamos el equivalente a 1 año de sueldo del funcionario para que uno de los 10 aspirantes que quieren ser diputados, ¿no? Entonces te gastas 10 años en escoger una persona que te va a servir 3. Algo estamos haciendo mal, ¿no? Entonces reducir el gasto sin duda es importante, ¿no? Uh-huh. Los cambios a los plurinominales, los plurinominales, ¿qué te parecería que los desaparecieran? Yo digo que si hay que dejarlos en diputados, aunque reduzcamos su número. Uh-huh. No desaparecerlos, pero sí mantener al menos 100 para que sí tengas representación de las voces plurales y no tantos como los que tienes hoy. Y la otra que me parece importante, Marcela, que no está en la propuesta, pero habrá que incluir, que los diputados de lista, es decir, estos plurinominales de partido, lleguen de los que hacen campaña en distritos y pierdan, pero con los mejores resultados posibles. Es decir, si yo voy por un distrito aquí en Torreón, hago una campaña y quedamos 51-49, pues que con mi 49% de votos al haber perdido pueda ser el número 1 o el número 3 de la lista, y no alguien que no hizo campaña o alguien que en su distrito, digamos, en Gómez Palacio, sacó 3% del voto, pues queda fuera de la lista, ¿no? Pero que los mejores candidatos por porcentaje que hagan campaña en sus distritos sean los que integren por lo menos la mitad de las listas, uh-huh, para que sí tengan auténtica representación popular, aunque no hayan ganado sus distritos, ¿no? Uh-huh. Ese sería, yo creo, el principal aporte que podríamos hacer aquí. Y la otra que me gustaría ver, así en vamos a hacer nuestros deseos, es que los expresidentes de la República se volvieran senadores con voz pero sin voto. ¿Por qué? Para que nos pudieran explicar por qué tomaron las medidas que tomaron en su momento cuando se discute una ley o una propuesta, porque recordemos, nada es nuevo, todo lo que se presenta en las cámaras ya se ha intentado alguna vez, ya ha funcionado o responde a cambios tecnológicos acelerados. Por ejemplo, el manejo de la inteligencia artificial pues nos va a implicar cambios muy importantes en política, en sociedad, en educación, y hay que estar atentos a cómo se legisla, que no lo frenemos de más, pero que no lo dejemos que nos supere o que nos domine. Pues bueno, necesitas saber cómo vas a planear el futuro y qué se diseñó en el pasado. Eso te permitiría darles un sueldo de senador, que no es precisamente como para las viejas pensiones presidenciales, pero que justifiquen por qué lo ganan, y 2, que nos da una permanente ventana de primera voz a por qué se tomaron ciertas decisiones. Además, por supuesto, que prenderían los debates mucho más bonitos y pueden hablar de lo que hicieron ellos y no alguien que venga a defenderlos en tercera persona. No quedan ahí esas ideas. Muy bien, Gonzalo. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros a lo largo de todo este 2025. Gracias por tu conocimiento, tu generosidad, tu buen humor, tu manera de abordar los temas. Gracias porque pues haces diferencia
cada vez que te tenemos acá. Así es que te mandamos un abrazo muy grande a ti, a toda tu hermosísima familia, que bueno, ya los conocemos a todos, hasta al primo del primo del primo. Y aparte hemos recorrido contigo todo el mundo, todo el mundo. Así es que muchas, muchas felicidades. Ya sabes que te apreciamos un montón y que esperamos que este 2026, como es año de inicio, dicen, pues tengamos sorpresas agradables en nuestro transcurrir. Muchas gracias. Gracias, Marcela, gracias, Manuel. Saludos a todos, fuerte abrazo. Nos hablamos el próximo año. Gracias. Y bueno.